¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola. Entonces, aquí vamos a comprender un poquitito más cómo uno puede llegar al diagnóstico de la muerte. Y así, en el momento eh, lamentable, ¿cierto? Vamos a poder tener seguridad también de lo que nosotros hacemos. No solamente al proporcionar una mejor calidad de vida o la salud propia de las personas, sino también cuando nos vemos vencidos, vamos a decir, por la muerte, entonces poder diagnosticar esa muerte. Habíamos dicho que la muerte tiene signos clínicos, ¿cierto? Como la cesación de la función cardiovascular, la cesación o la suspensión de la función respiratoria y la falta de funciones cerebrales o nerviosas. Sin embargo, hay momentos en donde esto ya no es necesario realizar y son cuando aparece la transformación del objeto de muerte llamado cadáver y se transforma esto mediante los procesos biológicos. A eso le llamamos muerte biológica. Son, por ejemplo, la pérdida de la hidratación o deshidratación que sufre el cadáver, el enfriamiento o más bien, para utilizar un término más real, el equilibrio en la temperatura que tiene el cuerpo con respecto al medio ambiente. Porque ustedes saben que el cuerpo, como somos animales homeotermos, es decir, que regulamos nuestra temperatura, la temperatura permanece constante de entre 35 grados punto 5 a la mañana temprano, cuando nos levantamos, cuando nos acordamos, ¿cierto? Ahí la temperatura es ligeramente más baja y suele ser de 35,5, 35,4. Y a medida que pasa el tiempo y empezamos nuestras actividades, va aumentando esa temperatura al máximo hasta las 19 horas más o menos, en donde la temperatura suele ser 36,2, 36,4, 36,8 máximo de temperatura. Eso no ocurre con el cadáver. El cadáver empieza a perder temperatura o a adquirir de acuerdo al medio en el que se encuentra. Vamos a hablar de eso de aquí a poco. También aparece la rigidez cadavérica posterior a la flacidez, a la falta de tono muscular. Suele aparecer el aumento o la dificultad para la movilización. Travou. Hola, Agora sim, prof. ¿qué pasó? No me escucharon. Tinha Bueno, parado de o som do nada. eh, em, fundamentalmente, lo que nos da este signo son cambios conformacionales, vamos a decir, de ese cadáver, de ese objeto inanimado a que le llamamos cadáver, ¿cierto? Esto, estos cambios entonces también nos ayudan a hacer el diagnóstico de la muerte mucho más tardíamente mucho más tardíamente que los signos de muerte clínica.
Es decir, una vez que se instala la muerte y aparece la suspensión y abolición de las funciones nerviosas, respiratoria y cardiovascular, pues aparecerán cambios de transformación en ese cadáver, lo cual también nos sirve para el diagnóstico de la muerte. Entonces, a veces, aunque los familiares les puedan exigir a ustedes, no hace falta, obviamente, si el cuerpo ya está rígido y si el cuerpo a temperatura ambiente, por ejemplo, de 31, 29, 28 grados, presenta un enfriamiento, entonces, o un signo claro de descomposición, no vamos a ir a auscultarle a ese cadáver para saber si tiene signos vitales. ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Entonces, son momentos en donde uno puede utilizar los signos de muerte clínica o utilizar los signos de muerte biológica para el diagnóstico de la muerte. La deshidratación, que es el primer signo de muerte biológica, aparece por una pérdida de agua que sufre el cadáver por evaporación. Esto da por resultado al inicio una disminución del peso corporal. Se pueden ver la piel y la mucosa del cadáver mucho más seca, principalmente la mucosa comparada con un ser vivo. Esta deshidratación produce una disminución en el tono del globo ocular. ¿Cómo van a saber cuál es el tono normal? Y tóquense, me imagino que todos están vivos, no deshidratados, entonces tóquense el globo ocular lentamente porque eso produce dolor, tóquense con el párpado cerrado y fíjense cuál es el tono normal. Cuando ese tono, cuando el ojo se hunde más fácilmente, entonces se lo llama signo de Stenon-Lewis. La organización de las proteínas dentro de la córnea por deshidratación, por pérdida de líquido, hace que disminuya la transparencia y aparece la opacidad aumentada de la córnea, lo cual se denomina signo de Somers. El enfriamiento, como dijimos, es otro signo biológico de muerte. Es la pérdida progresiva del calor corporal siempre y cuando la temperatura ambiente no sea superior a la temperatura corporal normal, que pongámosle en promedio 36 grados centígrados. Si la temperatura del medio ambiente, por ejemplo, el habitáculo de un vehículo está aumentada, ustedes saben que puede llegar a 70 grados centígrados, un vehículo, un carro estacionado con los vidrios, con los cristales levantados, ¿cierto? A la intemperie en el sol, puede llegar a 70 grados y más de temperatura. Si un cuerpo permanece, un cadáver permanece dentro de ese habitáculo, la temperatura no será un enfriamiento, no será una pérdida de la temperatura. Al contrario, ese cuerpo va a ganar temperatura y se equilibrará con el medio ambiente. ¿Por qué? Es lógico lo que les digo, pero les hago recordar que a veces podemos recibir en el pronto socorro el cadáver de una persona que ya hace horas que falleció, pero que fue trasladado, por ejemplo, por los familiares en un vehículo
intentando salvar la vida de esa persona. Puede llegar y ese cadáver pudo haber estado expuesto en el sol, por ejemplo, en el traslado hasta, hasta la unidad de pronto socorro, hasta la urgencia. Entonces es importante recordar que el enfriamiento va a ocurrir, la pérdida progresiva de calor va a ocurrir si la temperatura ambiente es inferior a 36 grados. Y si la temperatura en la cual se encuentra el cuerpo es inferior a 36 grados. Porque si es mayor, va a ganar y se producirá un calentamiento en todo caso. Ya me ha tocado casos en donde es trasladado el cadáver en la patrullera, en la viatura de la policía, ¿cierto? Y ustedes ven que las camionetas aquí son pick-up abiertas. Y entonces se le coloca en la carrocería por ejemplo, al baleado, al herido, y se le coloca y se le trae hasta el hospital. Y dicen en el hospital no se le quiso atender nomás porque él estaba todavía con temperatura, estaba todavía caliente su cuerpo. Sin embargo, dijeron que hace horas que ya falleció. Sí, su cuerpo estaba caliente, tenía calor porque venía en el sol en el traslado hasta el cuerpo, hasta el hospital. Entonces, hay que tener en cuenta ese pequeño dato. En condiciones normales y en temperaturas por debajo de 25 grados o de 23 grados, Gouchot determinó, vamos a decir, una fórmula para hallar el tiempo en el cual, perdón, el tiempo en el cual se produjo la muerte de esa persona midiendo la temperatura. Repito, esto solamente funciona cuando el cuerpo va perdiendo calor y cuando la presión atmosférica y la humedad son constantes. Esta fórmula habla de que durante las primeras 12 horas, de 0 a 12 horas, el cuerpo pierde 1 grado centígrado por cada hora. Es decir, si encontramos el cadáver a las 18 horas y con una temperatura de más o menos 30 grados, ese cuerpo falleció aproximadamente a las 12 horas. Porque a las 12, sumando un grado por cada hora, entonces más o menos va a perder 6 grados y eso quiere decir que desde las 18, 6 horas atrás, más o menos falleció a las 12 horas. Cuando el cuerpo se encuentra expuesto al medio ambiente por más de 12 horas, empieza a perder medio grado, 0,5 grados centígrados por cada hora. Es decir, si el cuerpo se encontró, nuestro cadáver había fallecido a las 12, ¿cierto? Si el cuerpo se encontró a las 3 de la mañana, entonces él va a perder más o menos 13,5 grados centígrados. 12 de las primeras 12 horas y posteriormente 1,5 de las 3 horas siguientes. Repito, de 0 a 12 horas, 1 grado centígrado, y de 13 hasta completar el día, 25 horas, 0,5 grados centígrados. ¿Qué es la rigidez cadavérica?
Durante el proceso de descomposición celular posterior a la muerte no programada, es decir, la necrosis, se produce la acumulación de sustancias dentro del citoplasma celular. La acumulación de sustancias incluso es un tipo de lesión reversible. Sin embargo, cuando la lesión se hace reversible, cuando el daño de la membrana mitocondrial se instala, se produce el daño irreversible y la acumulación de sustancia es aún mayor. Las sustancias que normalmente se acumulan son restos de degradación del ATP, como AMP, por ejemplo, y liberación de electrolitos, principalmente calcio, que penetra desde el exterior hacia el interior del citoplasma y también sale desde el retículo endoplásmico liso en el caso de los tejidos musculares. El endurecimiento que produce la acumulación de ácido láctico, que es el producto de degradación parcial de la glucosa, convertido previamente en piruvato por corte de la molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato, a eso le llamamos respiración anaerobia, que produce, repito, la degradación parcial de la glucosa, produce este ácido láctico y su acumulación va a producir junto con el AMP y el calcio una contracción sostenida muscular. Entonces aparece un endurecimiento del mecanismo articular corporal asociada a una contracción sostenida del músculo. Esto se suele ver en orden de aparición invariable, independientemente de la posición en la que se encuentra el cuerpo o la forma en el que el cadáver está. Suele empezar la rigidez en el rostro y en la nuca. Posteriormente avanza hacia el tórax, luego hacia la cintura escapular de proximal a distal y posteriormente en los miembros inferiores y la región del abdomen. Entonces ustedes tienen que preguntarse cuáles son las articulaciones móviles o semimóviles en el rostro y en la nuca. En la región cervical, en la nuca, solamente van a ser los movimientos anterolaterales, o sea, de flexión anterior, de flexión posterior y lateral cervical. Y a nivel del cráneo y el rostro, el único hueso o la única articulación que se mueve es la temporomaxilar. Entonces va a quedar fija la mandíbula en una posición. En el tórax, los movimientos vertebrales, porque los de las costillas, evidentemente no se va a producir. En los miembros inferiores, en los miembros, superiores, inferiores y en el abdomen, por último, la región vertebral lumbar. ¿Pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien. ¿Qué es o qué son las livideces? La lividez o livideces son los cambios de la coloración de la piel que de una coloración normal
cambia a un tipo, a un tono más violáceo, rojo, sería en portugués, caracterizado por el depósito de sangre en los pequeños capilares ubicados debajo de la piel. Este cambio de coloración surge porque el movimiento circulatorio está interrumpido, está abolido. Y entonces la sangre se deposita líquida, fluida, en los puntos más declive. Entonces, la lividez sí depende de la ubicación y de la posición del cadáver. En la mayoría de los casos, la muerte se produce en decúbito, es decir, con el cuerpo del cadáver acostado. Decúbito dorsal, con el dorso, la región lumbar, reposando sobre el piso. Decúbito ventral, es decir, con la parte anterior del abdomen reposando sobre el piso, o los decúbitos laterales derecho e izquierdo. Casi nunca la muerte se produce en posición sentada o semisentada, o se produce en posición suspendida, como en el caso de los suicidados o aquellos que se les cuelgan. Es decir, la sangre líquida aún, que todavía no fue totalmente deshidratada, se va a ubicar en el punto más declive de acuerdo a la postura. Entonces, la rigidez no sigue o sigue un orden esquemático fijo y que no depende de la posición del cadáver. Sin embargo, la lividez sí depende de la posición del cadáver y de la fuerza de gravedad o gravitatoria, porque depende del movimiento pasivo de la sangre. La lividez suele aparecer 2 horas después de la muerte y se suele manifestar siempre de entre las primeras 8 a 12 horas en forma móvil. Es decir, si yo muevo un cadáver que estaba en decúbito dorsal antes de las 8 a 12 horas, la sangre se moverá de acuerdo a la gravedad y puede la lividez cambiar. Sin embargo, si yo muevo el cadáver después de las 12 horas, esa sangre ya se deshidrató, no se coagula, se deshidrata y entonces queda fija en ese lugar, por lo cual la lividez ya es fija después de las 12 horas. Esto es la lividez. Fíjense, aquí está en decúbito dorsal. Si este cadáver yo le pongo boca abajo, antes de las 8 a 12 horas, se moverá esta lividez. Si yo cambio el cadáver de posición 12 horas después, esta lividez ya no se moverá, es fija. Datos a tomar en cuenta con la lividez. La lividez puede no estar presente. ¿En qué casos?
Por ejemplo, en los casos de shock hemorrágico, en donde hay una pérdida masiva de sangre. Cuidado que el shock hemorrágico puede que la sangre esté en la cavidad, igual no va a tener lividez, porque la lividez se refiere a sangre debajo de la piel. Y si la sangre no llega debajo de la piel, si tuvo 2 o 3, uno ya es suficiente, pero si tiene 2 o 3 impactos de bala que lesionaron grandes vasos a nivel del tórax, aunque no se exteriorice, es decir, la sangre no se ve afuera del cuerpo, puede que no tenga lividez. Y entonces va a aparecer o no va a aparecer estos cambios de coloración en los casos de shock hipovolémico. Puede también no aparecer lividez en los casos de deshidratación grave, en los niños, por ejemplo, en donde la grasa subdérmica, el tejido celular subcutáneo, es importante y la deshidratación también es importante. Entonces, un niño que muere por una gastroenteritis y entra en shock hipovolémico por deshidratación, probablemente no va a tener también lividez. Otro dato a tener en cuenta. A veces viene el familiar y dice, le golpearon. Tiene múltiples lesiones contusas, dice, por la lividez. ¿Cómo ustedes van a saber que no es una lesión contusa? Por diferentes datos. Primero, si fuera una lesión contusa, para que llegue a la coloración violácea, tiene que pasar entre 3 a 4 días. Y para que sea una lesión contusa que produjo equimosis o equimosis y hematomas, tiene que haber áreas de equimosis y áreas normales. Y todas las lesiones deben estar en el mismo estadio, si se produjo en el mismo tiempo y con la misma fuerza. Sin embargo, aquí todas las lesiones están, o toda esta cambio de coloración está en un mismo color, ¿cierto? Y se produce inmediatamente después de la muerte. Puede ser que esta víctima haya sido golpeado antes de morir y entonces van a aparecer equimosis, pero las equimosis van a tener estadio diferente, coloración diferente. Van a ser primero rojo y después van a ser de coloración violácea. ¿Preguntas? No, doctor. Vámonos. Descomposición cadavérica. Entonces ya vimos enfriamiento, deshidratación, rigidez, lividez, y nos queda ver descomposición del cadáver. La descomposición del cadáver son los procesos bioquímicos y bacterianos que presenta el cadáver después de la muerte real y en la mayoría de los casos condicionadas por el medio ambiente. La forma de descomposición del cadáver varía entonces de acuerdo al medio ambiente. Y aunque siempre está presente la descomposición, el tipo de descomposición es lo que va a variar de acuerdo al medio ambiente. En la mayoría de los casos, existe o se forma lo que se llama la putrefacción del cadáver. Aunque no siempre la putrefacción es el signo común, a veces puede aparecer la maceración del cadáver, puede aparecer la momificación del cadáver
y puede aparecer la saponificación del cadáver. Repito, estos son tipos de descomposición del cadáver relacionados principalmente a los factores medioambientales: temperatura, presión atmosférica, viento y humedad ambiente. Esos son condicionantes importantes para el tipo de descomposición que va a sufrir el cadáver. El más frecuente de todos, el más común, es el tipo de putrefacción del cadáver. Consiste en la destrucción progresiva de los tejidos corporales en el cadáver, relacionados a la descomposición por autólisis celular, por necrosis y también por reacción oxidativa y degradativa de componentes bacterianos presentes en el exterior, en la piel, y en el interior, por ejemplo, las cavidades corporales. Porque ustedes saben que en las cavidades corporales siempre están presentes bacterias. Sin embargo, estas bacterias no proliferan debido a la acción de los mecanismos de defensas específicos e inespecíficos presentes dentro de las cavidades corporales y la piel. Sin embargo, ante la muerte y la interrupción principalmente de la vascularización, se producirá la proliferación de esas bacterias. Y eso colabora con la necrosis, con la autólisis celular y con las reacciones oxidativas que se producen en el cadáver. La putrefacción tiene periodos, es decir, etapas, y aunque a veces pueden coexistir en el cuerpo, estas etapas, en la mayoría de los casos, se puede diferenciar bien el periodo en el que se encuentra. Es decir, una parte del cuerpo puede estar en un periodo y otra parte no, pero en la mayoría de los casos es bien uniforme el periodo. Aparece el periodo cromático, que se refiere a cambios de coloración de la piel y los tejidos. Aparece el periodo enfisematoso, que se refiere al periodo de acumulación de gases dentro de los tejidos y de la piel. El periodo vesicular deformativo, en donde el cuerpo va perdiendo esa estructura típica que tiene y se acumulan líquidos dentro de cavidades vesiculares. Posteriormente aparece el periodo colicoactivo, en donde se digiere, vamos a decir literalmente, los tejidos corporales. Y por último, el periodo en reducción ósea, en donde solo quedan restos óseos por su composición mineral. Vamos a hablar un poquitito de cada uno. Esperen que voy a conectar mi computadora un ratito. El periodo cromático, que dijimos era el primer periodo, aparece de 24 a 72 horas. Es decir, dentro de las primeras 24 horas y puede llegar hasta las 72 horas. Dentro de este periodo aparecen signos típicos como ser la mancha verde abdominal
que se cree por la proliferación de las bacterias a nivel del tubo digestivo, o external debido al depósito sanguíneo y a la proliferación de bacterias en el tracto respiratorio. También puede aparecer lo que se llama el veteado vascular relacionado a la deshidratación importante de la microcirculación a nivel de la piel, principalmente de los tractos venosos. Luego aparece la piel marmórea, es decir, los cambios de coloración a nivel de la piel, en donde se puede ver áreas más claras, áreas más oscuras, y dentro de ella una gama de áreas de coloración intermedia entre lo claro y lo oscuro. Por eso se llama piel marmórea, haciendo relación a al mármol y a sus diferentes tonalidades que aparecen en la piel. También puede aparecer en la última etapa un periodo de oscurecimiento del rostro, en donde puede llegar a tener una coloración oscura ese rostro putrefacto. Aquí podemos ver la bacha verde, podemos ver la piel marmórea, el veteado, ¿cierto? Vascular relacionado a los cadáveres en el periodo de entre 24 y 72 horas. Posteriormente, aparece el periodo enfisematoso. El periodo enfisematoso suele abarcar del tercero al sexto día de muerto y aparece primero una gasificación subcutánea, aunque lo más manifiesto, lo que uno puede ver a simple vista, suele ser el oscurecimiento generalizado de la piel y la distensión abdominal y de las áreas laxas o áreas mole, blandas del cuerpo, como ser, por ejemplo, la región escrotal, la región perineal, la región de los miembros, la región distal de los miembros, los pies y las manos, se suele gasificar rápidamente y se produce una distensión a ese nivel. El periodo vesicular o deformativo suele aparecer entre el 7º a 14 días. Suelen aparecer vesículas o flictemas con líquido de coloración transparente, aunque en la mayoría de los casos tienen una coloración violácea y de olor típico desagradable, olor a podredumbre. Posteriormente se produce la destrucción de la piel y si uno toca esa piel se rompe fácilmente. Puede aparecer facie necroide con protrusión ocular, manchas a nivel de la región de la esclera y protrusión de la lengua, los ojos y la región anorrectal. Si el paciente, por ejemplo, tenía una hernia, se producirá protrusión a ese nivel. Si el paciente, por ejemplo, tenía una hernia umbilical, se producirá una protrusión a ese nivel. Aquí podemos ver en el periodo vesicular los flictemas a nivel de la piel, ¿cierto? Que asemejan una quemadura, solo que la quemadura siempre tiene una secreción cerosa, transparente. Los flictemas en los óbitos, en las muertes, tienen, aparte de un olor característico, tienen una coloración violácea en el interior, en esos líquidos.
Posteriormente aparece el periodo colicuativo, que abarca desde el día 15 hasta el día 30, más o menos. En ese periodo, estas vesículas revientan, la piel se desgarra, vamos a decir, fácilmente, y las vísceras empiezan a protruir fuera del cuerpo. Entonces hay un reblandecimiento no solamente de las vísceras, sino también del tejido muscular. Hay desgarro masivo de los tejidos blandos, licuación o licuefacción de los mismos, se vuelve todo como gelatinoso y se desprende con facilidad. Por último, a partir de más o menos el año y medio, hasta incluso los 3 años, empieza estos tejidos a desaparecer de la región y solamente queda el tejido óseo principal. Para que el tejido óseo desaparezca, vamos a hablar primero del reblandecimiento producido. Bueno, les dejo esto después. Después vamos a hablar de la degradación ósea, ¿sí? Entonces, fíjense, para que el cadáver termine siendo solo hueso, se necesita de entre 1 año y medio a 3 años. Y allí solamente vamos a encontrar hueso. El tejido blando, las vísceras, músculo, piel, desaparece hacia más o menos los 2 años, en promedio del periodo de putrefacción. Pero habíamos visto que la putrefacción es solo una forma de descomposición del cadáver. El cadáver también puede macerarse. La maceración es un reblandecimiento inmediato de los tejidos blandos de la piel y el tejido celular subcutáneo debido a la exposición prolongada en un medio líquido o acuoso. Por ejemplo, cuando el cadáver se encuentra dentro del agua por más de 12 horas, no se produce todo ese periodo cromático, enfisematoso en ese tiempo. Se acelera el proceso de descomposición. Y entonces el agua que sirve de medio para acelerar el proceso destruye con más rapidez esos tejidos blandos. Esto también puede ocurrir, por ejemplo, cuando un niño, un feto, muere dentro del vientre materno, que ustedes saben está dentro de un líquido llamado líquido amniótico. Y entonces se produce la muerte y cuando nace ese niño se encuentra en un estado de descomposición bastante más importante. Entonces la maceración, lo más importante es que el medio ambiente en el cual se produce es un medio líquido o acuoso y que lleva a un periodo de descomposición más acelerado a los tejidos blandos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cadáver retirado del agua. Fíjense cómo está arrugado, ¿cierto? Y esto es una maceración fetal. Fíjense cómo se desprendió parte de la piel de este niño que muere dentro del vientre materno. Cuando el clima es bastante seco, cálido y con mucho viento, lo cual produce una deshidratación rápida del cadáver,
entonces se produce lo que se llama la momificación. La momificación entonces es una forma de descomposición cadavérica causada por la deshidratación rápida y extrema del cadáver, lo cual hace que ni la necrosis, ni la apoptosis celular, ni la principalmente degradación bacteriana actúe sobre ese cadáver y entonces lo preserva por mayor tiempo. Esto, por ejemplo, ya conocían los egipcios y sabía que si ellos retiraban las vísceras y colocaban en un lugar seco, bien ventilado, el cadáver permanecía con el rostro, vamos a decir, conservado. Aquí podemos ver entonces la deshidratación extrema de este cadáver que produjo su conservación parcial, es decir, su momificación. Si el cadáver se encuentra en un medio ambiente cálido y con mucha humedad, la descomposición grasa será más importante y entonces aparece la transformación de los tejidos blandos, no óseos, en sustancias de aspecto jamonoso, blando o semejante al queso. Esto se produce, repito, cuando hay un medio cálido, pero con mucha humedad y no expuesto al viento. Vieron que si el cadáver evapora líquido y el viento saca inmediatamente, seca, vamos a decir, la piel, las bacterias no van a proliferar. Por eso que en la en la momificación no hay destrucción de la piel. Sin embargo, si hay calor, humedad y no se seca ese cadáver, la descomposición de las sustancias grasas será más importante y se producirá una saponificación. Entonces nosotros habíamos llegado al periodo óseo. Los signos esqueléticos es el estudio de los residuos de los tejidos blandos y del hueso. Se miran los aspectos generales, como por ejemplo la presencia de mohos en los cuerpos sepultados, o la desaparición de la grasa en el hueso, que suele ocurrir entre 5 a 10 años después, es decir, aquel tejido óseo esponjoso desaparece de entre 5 a 10 años después. Hay un inicio en la destrucción de los huesos de 10 a 15 años y se vuelven frágiles como si fuesen piedras de arena. Esto 50 a 100 años después de la muerte. Polvo eres y al polvo volverás, dice la Biblia. ¿Qué es la antropofagia cadavérica? La destrucción del cadáver también se puede acelerar por acción de animales en condiciones normales. Es decir, habíamos dicho que el cadáver, aunque es un objeto inanimado, tiene cierto valor precioso sobre el cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, hay veces que los cadáveres son expuestos a la naturaleza sin el cuidado de otro ser vivo. Y entonces aparecen las formas atípicas de destrucción del cadáver por acción de animales en la naturaleza. Si esto no ocurre, las formas típicas van a estar presentes. Las formas típicas son larvas de mosca, escarabajos y ácaros.
Sin embargo, las formas atípicas son hormigas, cucarachas, cuervos, sopilotes, es decir, buitres, peces y otros animales que puedan, en condiciones no normal, destruir el cadáver. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Muy bien. ¿Cuándo es el examen con ustedes? De medicina legal, profe, semana que vem. Dia 19. 19. Entonces, sería más o menos el lunes de la próxima semana. Sim. Isso, prof.